Buenas tardes. Nos reunimos nuevamente, en este caso para dar la bienvenida a la profesora Ana María Nibó. Viene a darnos una conferencia titulada Gadir Cartaginesa, rituales en tiempos de crisis, que no es sino presentarnos los resultados de su proyecto de investigación denominado Gadir Cartaginesa, Estrategias sociales y respuestas rituales en situaciones de crisis del Plan Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del que Ana María es la investigadora principal. El objetivo de este proyecto se centra en el análisis y la relectura de un tipo de estructuras localizadas en la antigua ciudad de Gadir, conocidas en la literatura científica como pozos rituales. Son estructuras subterráneas que aparecen colmatadas de materiales y restos orgánicos, producto de la celebración en ellas de distintos actos rituales. El objetivo principal es explicar las razones culturales e históricas por las que surgen, se desarrollan y desaparecen estas estructuras y las acciones que las generan. Ana María, como les decía antes, es licenciada y doctora por la Universidad de Cádiz. En esta misma universidad disfrutó de un contrato Ramón y Cajal y en ella misma es profesora titular desde el año 2012, en donde además ganó el premio a la excelencia investigadora modalidad Mujer Investigadora en el año 2019. Ha participado en numerosas excavaciones en yacimientos fenicio-púnicos del Mediterráneo, como el castillo de Doña Blanca, Nora, Útica y Mocia. También ha desarrollado estancias de investigación en diversas universidades y centros de investigación de Italia, Portugal, Francia y Reino Unido. Su tesis doctoral, Las cerámicas gaditanas barnizadas de tipo cuas, con la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado y que fue publicada en 2003 por la Real Academia de la Historia, supuso un importante avance para el conocimiento de los últimos momentos prerromanos en el extremo occidente a nivel general y la sistematización de la producción cerámica conocida hasta entonces por cerámica tipo cuas. Fruto de sus años de investigación son varias monografías publicadas por la Universidad de Cádiz, la Real Academia de la Historia, la revista Espal de Sevilla o la Diputación de Cádiz. Y sin más, no le quito más tiempo y cedo la palabra a la profesora Ana María Nibó. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar mi intervención, me gustaría agradecer a todo el equipo del Museo Arqueológico Nacional, en especial a su director, Andrés Carretero, la invitación que me hizo en su momento para acudir para participar en este ciclo de conferencias. Un agradecimiento que me gustaría hacer extensible al resto de miembros del equipo del museo, sobre todo al equipo técnico, que hacen posible que incluso en estas circunstancias pues esta iniciativa continúe. La charla que os les voy a dar bajo este título, Gadir Cartaginesa, rituales en tiempos de crisis, presenta los resultados aún provisionales del proyecto de I+D en curso. Se trata del proyecto Gadir Cartaginesa, Estrategias sociales y respuestas rituales en situaciones de crisis, de la convocatoria del Plan Nacional de Investigación de 2018 y vigente durante los años 2019 al 2021, en el cual participamos un gran número de personas. Tampoco quiero continuar sin agradecerle a todos los miembros del equipo de investigación y del equipo de trabajo su participación, en especial a los miembros del grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación UN509, Foenis Mediterránea, de la Universidad de Cádiz, pero también al resto de colegas, especialistas y en muchos casos amigos que recibieron de forma afirmativa la invitación que les hice en su día para participar en el proyecto.
El foco principal de este trabajo se puede centrar, por una parte, en la profundización del análisis de las estructuras de pozo, unas estructuras muy numerosas, muy frecuentes en las áreas funerarias del territorio insular de Gadir, de la Cádiz de época púnica, pero por otra parte también en el análisis de todo el ritual desarrollado en el interior de estas estructuras y alrededor de las mismas. Sin embargo, en este proyecto hemos querido ir un paso más hacia adelante y, como novedad a los anteriores trabajos que hemos presentado, pues ahondar sobre todo en la explicación histórica del fenómeno. No se trata en ningún caso de una línea de investigación nueva, sino que llevamos trabajando en ella ya 20 años. El origen estuvo en la realización de mi tesis doctoral, una tesis doctoral centrada en una clase de cerámica, de producciones cerámicas de imitación helenística propia de la zona del área del Estrecho, y en el curso de la investigación sobre los depósitos que contenían cerámica de este tipo en la necrópolis de Cádiz, pues pude hacerme cargo del estudio de varios de los rellenos de estos pozos, con los que tenían un conjunto de cerámica helenística tipo cúas muy importante. A raíz de estos trabajos realizados en la elaboración de la tesis doctoral, posteriormente publicada, tuvimos también la ocasión de solicitar, de que nos concedieran algunos proyectos, en este caso un proyecto de estudio de materiales de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2003, en el que ya pudimos hacernos cargo del estudio del relleno de varios de estos pozos diseminados por la necrópolis. Posteriormente fui beneficiaria también de una beca postdoctoral de la Fundación Caja Madrid, desarrollada en los años 2005-2006, en el cual, bueno, pues uno de las fuentes principales para mi trabajo, para mi investigación, fueron también precisamente el estudio de toda la cultura material, especialmente la cerámica procedente de los rellenos de los pozos que se habían documentado en Gadir. Esto se vio reflejado pues en una serie de publicaciones. Primero se han publicado algunas de estas estructuras, estudios preliminares en la revista Studies Finishing 2001, por ejemplo, dedicado a los pozos, una primera aproximación. Junto al profesor Eduardo Ferrer de la Universidad de Sevilla presentamos también esta temática al quinto Congreso Internacional di Studi Fenici e Punici, que tuvo lugar en Sicilia en el año 2000, y algún que otro trabajo también en la Universidad de Cádiz. Como he adelantado, la temática que más se ha tocado ha sido precisamente el de los estudios cerámicos. Tenemos también, bueno, pues un amplio repertorio de publicaciones centrados en esta cuestión. Bueno, destacamos algunos, como el publicado en 2003 en Archivo Español de Arqueología, o en el Congreso sobre el Mundo Púnico, que tuvo lugar en Cartagena en el año 2000. Alguna publicación, algún informe publicado en el Anuario Arqueológico de Andalucía, precisamente de los resultados del proyecto de la Dirección General de Bienes Culturales, y algún que otro trabajo centrado sobre todo en el carácter ritual de esta vajilla de servicio. Además de los estudios focalizados en concreto en los pozos, las estructuras y en la composición del servicio cerámico, también nos hemos ocupado con profusión de los rituales o de algunas de las actividades rituales que han tenido lugar o que han
provocado la formación de estos depósitos. Por ejemplo, libaciones y otro tipo de ofrenda. En el congreso, en el simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de la Viña y del Vino, que tuvo lugar en Funchal, en Madeira, en el año 2003, sobre los sacrificios animales, también en colaboración con el profesor Eduardo Ferrer, en el tercer Congreso Español de Antiguo Oriente Próximo, celebrado en Huelva en 2003 también, o posteriormente en uno de los seminarios de la Universidad de Sevilla, en este caso organizado en torno a los animales y a la religión en el mundo antiguo. No solamente nos hemos ocupado de los restos animales, de los vertebrados, de los mamíferos, sino también de otro tipo de ofrendas, en este caso malacológicas y teológicas. Un primer trabajo lo presentamos en el primer Congreso Internacional de la Historia de la Pesca en el ámbito del Estrecho, publicado en 2004 y publicado en 2006. Y uno más específico, centrado en las ofrendas de tipo malacológico, publicado en Arqueofauna en el año 2014. Especial mención merecen por el significado que pueda tener o que se le haya dado los sacrificios humanos, de hecho totalmente excepcionales en estos contextos, pero a los que también pues, nos hemos hecho eco en algunas reuniones científicas, en este caso en el sexto Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos que tuvo lugar en Lisboa. Sobre los banquetes y la comensalidad en contextos funerarios y particularmente a partir del registro que nos ofrecían los pozos, también nos hemos ocupado de ellos en varias ocasiones. Y bueno, por último, la mayor parte de nuestras investigaciones, de los trabajos de esta primera fase, pues se recogen en la monografía publicada en el año 2009 en Spal Monografía, bajo el título de Ofrendas, banquetes y libaciones, el ritual funerario en la necrópolis púnica de Cádiz. De esto se deduce, como he comenzado mi intervención, que no se trata para nada de un tema nuevo, de un tema que desconozcamos, sino que se trataba de ahondar y de profundizar en los aspectos menos conocidos de estas estructuras, de este fenómeno, y seguir, bueno, pues un paso más allá del que habíamos llegado en anteriores trabajos. En este sentido, los aspectos mejor conocidos hasta el momento, pues es por ejemplo la nómina de pozo, bastante completa con la información a la que hemos podido acceder. También conocemos bastante bien la tipología de estas estructuras, pozos careados, formados por un brocal en ocasiones, en otras ocasiones, luego lo veremos más detalladamente, simplemente excavados en la roca madre. También conocemos bastante bien la naturaleza de los rellenos que en muchos casos, como en el primero de los ejemplos que mostramos, se trata de material cerámico abundante, pero en otras ocasiones la cerámica, los restos de vasos son prácticamente testimoniales y lo que tenemos son otras evidencias como pueden ser los sacrificios animales, como es el segundo de los casos que aquí presentamos, donde se verían sacrificios de cánidos en este caso. Conocemos también bastante bien las pautas de deposición porque hemos podido estudiarlas en diversas de estas estructuras, cómo se irían sucediendo los distintos episodios rituales y cómo quedarían estos reflejados en el registro. En la sección de los pozos pues es fácilmente advertible cómo esto quedaría en distintos estratos, ¿no? Estratos que son de formación totalmente antrópica y que lo que nos están reflejando
es la consecución de las diversas actividades de tipo ritual que han tenido lugar en el interior de estos depósitos, de estas estructuras, incluso hasta la amortización final de las mismas, como por ejemplo en el último de los ejemplos que traemos en esta diapositiva, como se ve como el final es mediante una capa de ceniza. Sin embargo, hay otras cuestiones que, a pesar de el tiempo en el que llevamos trabajando y de la gran cantidad de material y de ejemplos que hemos tenido la ocasión de tratar, pues había cuestiones en las que no quedan todavía tan claras, o que no quedaban todavía tan claras cuando nos propusimos enfrentarnos de nuevo a esta cuestión. Una, si no la principal, sí de las principales, es la cuestión temporal. Desde una doble vertiente, además. Primero, la temporalidad del fenómeno en sí, cuando se origina y cuando finaliza, y por otra parte, el de la propia secuencia de las estructuras individualmente. Nos cabía la duda de si tiene lugar en un solo vertido, en varios episodios, si desde que se abre el espacio litúrgico, ritual, como si luego tiene un corto periodo de vida y se completa esa actividad ritual en su interior rápidamente, o por ser el contrario, se trata de espacios rituales que tienen un largo uso y una larga vida. En segundo lugar, por ejemplo, también queríamos incidir algo en la naturaleza de la iniciativa, si se trata de una iniciativa privada o por si el contrario esta es pública. Y además, si durante todo el tiempo en el que tiene lugar, en el que se documenta este fenómeno, pues la iniciativa fue la misma o esta fue variando también con el tiempo. Esto nos lleva directamente a la tercera de las cuestiones en las que pensamos que hay que incidir, que es el de las motivaciones y las causas finales por las que tiene lugar las que aparece y se desarrolla este fenómeno que es original y particular de Cádiz, de Gadir, en cierto periodo histórico. Esto nos tiene que hacer reflexionar y llevar pues a la relación que debe haber o que pueda haber y que creemos que debe haber entre el desarrollo y la intensidad de las manifestaciones rituales de esta naturaleza y el propio devenir histórico. Si tienes alguna relación con los acontecimientos que van teniendo lugar en estos siglos. Y por último, esto nos llevaría a intentar dar una explicación histórica a todo el fenómeno. Como objetivos, nos marcamos una serie de objetivos concretos y específicos relativos sobre todo a las materialidades, al análisis de las estructuras, que como hemos visto es uno de los aspectos mejor conocidos y más tratados, pero que sin embargo también o todavía podemos hacer puntualizaciones y bueno, matizar algunas de las conclusiones a las que habíamos llegado en nuestros primeros trabajos. En segundo lugar, sería el análisis de todos esos depósitos interiores, de todos los restos, por una parte, tanto inorgánicos como orgánicos de cualquier tipo y naturaleza, pero sobre todo para intentar entender algo mejor el desarrollo del ritual que tiene lugar en estas estructuras. Y junto a estos objetivos concretos, más específicos, como hemos dicho, más centrados en las materialidades y en la narrativa, en la propia narrativa del desarrollo ritual, pues no podemos perder de vista el objetivo final, que es la contextualización histórica de este fenómeno.
Vamos a empezar analizando brevemente las estructuras, que yo he dicho que es uno de los aspectos que mejor conocemos y que tenemos más estudiados, más publicados en la bibliografía de referencia. Respecto a la tipología, bueno, recordamos que se trata de estructuras profundas, muy estrechas, apenas si llegan al metro y medio de diámetro. En ocasiones puede no ser exactamente de las mismas dimensiones, se puede ensanchar hacia la mitad del pozo o ensancharse hacia su final o por el contrario estrecharse. Lo que sí tienen todas las características que comparten estas estructuras son sobre todo el tratarse de estructuras profundas que perforan las subterráneas, que perforan la tierra y que pueden estar bien construidas con un solo tramo constructivo, es decir, simplemente perforadas en la tierra, como las dos que aparecen en la diapositiva arriba. Perforarían primero las capas superficiales de arcillas y posteriormente el firme natural de la roca que forma el geológico de la ciudad de Cádiz. En ocasiones se pueden adosar simplemente un tramo, como en el ejemplo marcado con la letra B, o lo que es más frecuente es que se construya mediante dos tramos. Un primer tramo reforzado con sillarejo, formando un brocal bastante consistente, con bastante de 2, 3, 4 metros incluso de profundidad. En ocasiones puede llegar hasta los 5 o los 6 metros. Y a partir de que la estructura llega a la roca natural, pues se sigue perforando, como habíamos visto en el caso anterior. Estas piedras se suelen, sillarejo, se suelen unir con argamasa simplemente de arcilla roja local, y en el otro, en la diapositiva, en la fotografía que tienen a la derecha, bajo mi cara, se puede advertir en el interior de uno de estos pozos los dos tramos constructivos de los que hemos hablado. En relación a este tema, al estudio de las estructuras, digo que al ser un tema que conocíamos bastante bien o que teníamos bastante bien pillado, lo que nuestra intención, nuestro objetivo principal era ordenar toda la información que teníamos. Entonces se ha procedido a configurar, a diseñar y a desarrollar una base de datos propia en el cual volcar toda la información que habíamos recogido hasta el momento. Además se ha procedido a una actualización del catálogo con las nuevas estructuras que habían surgido, que habían aparecido estos últimos años en las nuevas intervenciones, las más recientes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la ciudad, y una revisión documental tanto de la bibliografía antigua, de los trabajos arqueológicos, de las excavaciones y hallazgos arqueológicos de la ciudad de Cádiz, y también de toda la documentación depositada en la administración, los informes y las memorias de excavación. No queremos continuar sin dar las gracias a gran parte de los arqueólogos que trabajan en la ciudad de Cádiz por su colaboración y por su generosidad al ofrecernos todo el material, la mayor parte de las veces inédito. Como conclusión, tenemos contabilizado un catálogo bastante completo de más de 80 de estas estructuras. Un catálogo que por supuesto no es definitivo. Muchas de estas estructuras se habrán perdido por la peculiaridad de la práctica arqueológica en la ciudad durante muchos años, y bueno, tampoco descartamos
que surjan más en los próximos años y en el futuro conforme se vaya urbanizando o reurbanizando muchos de los sectores de los solares de la ciudad. Uno de los problemas, de las cuestiones principales que nos planteábamos al solicitar, al volver a plantear esta temática dentro de un proyecto general de investigación, era el de la funcionalidad original de las estructuras. Nosotros en nuestros primeros trabajos habíamos apuntado la posibilidad de que fueran estructuras que sirvieran funcionales, o sea, que se construyeran no como depósito, que es el uso final que se le da y al que nosotros nos ha llegado, sino con el uso principal de obtener agua, ¿no? Eran pozos funcionales, como decimos, cuya profundidad estaba en función de llegar hasta el acuífero, de perforar el acuífero y por tanto obtener agua. Partíamos entonces, por supuesto, de la base de que se trataba de pozos funcionales y que la principal función de estas estructuras, como decimos, era obtener agua. Otra cuestión diferente es el uso que se le diera a ese agua, respecto al cual no existe unanimidad en la investigación ahora mismo, ¿no? Para algunos autores pudo ser un agua, pozos que se utilizaran para actividades de tipo agrícola que tuvieran lugar en esta zona de la necrópolis. La mayoría comparten la creencia, la idea que fueron pozos, o que ese agua que se obtenía de estos pozos pudo utilizarse en todos los rituales en relación al mundo funerario, a la necrópolis en la cual se insertan estas estructuras, pero no teníamos hasta el momento constancia cierta de que esto fuera así. Entonces, como digo, es uno de los primeros trabajos, uno de los primeros estudios que nos planteamos en el seno, en el marco de este nuevo proyecto. Llevado a cabo por Pablo Sicre González en su trabajo de fin de grado, con el siguiente título: sobre la funcionalidad original de los pozos púnicos de Gadir, defendido en febrero de 2021 en la Universidad de Cádiz y que tuvo la máxima calificación de 10. Los resultados del trabajo indican que, sin lugar a dudas, se trata de pozos funcionales cuya principal función era la de obtener agua. Además, se llegaron a conclusiones interesantes respecto a la alineación espacial de estas estructuras, que posiblemente coincida con la veta de agua. Respecto a la finalización de los pozos o a la metodología seguida para la comprobación de si se trataba de pozos con agua o no, porque la mayoría de ellos aparecen secos cuando se excava. Se realizó un estudio sobre los pozos que conocíamos el final. De ellos, la mayoría, casi un 75%, acababan en agua. Solo algunos terminan en firme natural y bueno, no sabemos si se trata, porque generalmente son los pozos que tienen menos profundidad, si se trata de pozos que se comienzan a perforar y no se continúan por determinadas razones, por dureza del terreno o por cualquier otra cosa, y otros terminaban en un estrato de cal. La conclusión a la que se llega en este trabajo es que prácticamente el 100% de los pozos era funcional. Perforaba el acuífero y servía para obtener agua.
Además, situando los pozos que se pudieron georreferenciar en el plano de la actual ciudad de Cádiz, pudo observarse cómo seguían un alineamiento concreto que, bueno, se ha planteado que esté relacionado con la veta de agua. En la actualidad estamos llevando a cabo un trabajo en mayor profundidad sobre estas cuestiones, con la colaboración, por una parte, de Aguas de Cádiz y el estudio del acuífero de la ciudad, y del doctor Santiago García López, profesor titular de Geodinámica Externa de la UCA, a quien agradecemos también desde aquí pues, su inmensa ayuda desde el principio de los trabajos. Otro de los temas clave, más si cabe que el anterior, era de la temporalidad de las estructuras, de la temporalidad del fenómeno. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se observa este tipo de rituales, este tipo de estructuras? Porque de las respuestas a esta pregunta pues dependerá muchas de las explicaciones, o la explicación general, la explicación sobre todo histórica, que le demos al fenómeno. En esta cuestión, en la cuestión de la temporalidad, de los tiempos, debemos analizarla, como adelantamos también al principio, desde una doble vertiente. En primer lugar, a nivel general, es necesario delimitar los límites cronológicos del fenómeno, tanto los más antiguos, que serán los que nos den pautas sobre el origen, sobre las causas y las razones del origen de esta ceremonia tan particulares, y por otra parte los más recientes, que están un poco mejor determinados, pues nos llevará a interpretar el porqué del final del uso de los pozos como espacios litúrgicos o espacios rituales en sí. Digo que está muchísimo mejor delimitado porque, puesto que los pozos que se pueden datar ya, tanto su construcción como su relleno, en momentos romanos, son totalmente diferentes. Respecto a la tipología, presentan una fábrica diferente, son mucho más anchos, y en cuanto a la funcionalidad, se trata ya de simple basurero. Vemos cómo en ellos se vierten los elementos producidos por las limpiezas cíclicas de la necrópolis de esa época, y se entremezclan pues sin pauta alguna, tanto urnas como los mismos restos óseos de los difuntos, lápidas, elementos constructivos, tierra, piedra, etcétera, como digo, sin ninguna pauta que sí veíamos y que sí era fácil reconocer en las estructuras de épocas anteriores, de momentos anteriores. Sí que hay alguna reminiscencia posterior, que luego trataremos más en particular, que puede que sí responda a estas pautas anteriores, a estos recuerdos anteriores en la ciudad de Cádiz, de estos rituales ancestrales, y no siempre entendibles por los ciudadanos romanos, como también veremos. A nivel particular, en la segunda vertiente que hay que analizar, lo importante sería determinar las cronologías de cada una de estas estructuras, y sobre todo si existe una secuencia interna que nos indiquen diferencias temporales entre el comienzo de uso, el inicio de uso de esta estructura, el periodo durante el cual están en activo, o advertimos una actividad ritual en ella, y por último su finalización. De
de ello dependerá, ¿no?, como también la interpretación final, cuánto tiempo están abiertas estas estructuras, durante cuánto tiempo podemos hablar de estos espacios de uso de estos espacios de tipo ritual, y si tienen lugar mediante un solo vertido, varios vertidos, es decir, uno o más episodios litúrgicos. Como decimos, los primeros ejemplos no están quizás muy definidos, pero traemos a colación este ejemplo. Es uno de los primeros pozos excavados, en 1983, en la playa de Santa María del Mar. Este pozo nunca se ha publicado como tal. Cuando aparece en la bibliografía ha aparecido como una tumba de pozo, que, bueno, disentimos de la interpretación de su excavador, porque tras analizar la estratigrafía del propio pozo no difiere en nada de los posteriores que hemos tenido la oportunidad también de estudiar y de analizar pormenorizadamente, aunque en este caso los materiales que lo colmataban pues no hemos tenido acceso a ellos. Sí sabemos por las publicaciones que en los niveles inferiores de este pozo había una urna tipo Cruz del Negro. De hecho, ha sido el principal argumento con el que se ha explicado o el que se ha querido ver una tumba, un enterramiento en esta estructura. Al parecer, esta urna procedía de los niveles inferiores, y en sucesivos niveles encontrábamos cerámica de los siglos tanto sexto, quinto como cuarto. En este caso no se pudo excavar los niveles superiores, puesto que el pozo apareció un talud, al romperse el talud que daba a la playa. Sí, es muy curioso, lo vemos bien en la sección de la estructura, como inmediatamente encima de estos niveles inferiores hay un estrato bastante extenso, bastante potente, de arenas limpias de playa, en la cual se documentan al menos 3 o 4 sacrificios de cánido, que es una de las características de los rituales que tienen lugar en estas estructuras. Por lo tanto, es lícito, a raíz de ejemplos como este, proponer que el origen estuviera en un momento indeterminado del siglo VI, siglo V antes de Cristo. Respecto a los límites finales del fenómeno, lo más frecuente, o la mayoría, terminan en un momento indeterminado entre finales del siglo III y inicios del siglo II antes de Cristo, en momentos que podemos relacionar pues con los momentos finales de la Segunda Guerra Púnica y la entrada de la ciudad de Gades a partir de ahora, en la órbita romana. Sin embargo, decíamos también cómo existían algunos ejemplos bastante posteriores que nos podían hacer pensar que, aunque este tipo de rituales termina en estos momentos, existe en la memoria colectiva del pueblo gaditano una cierta reminiscencia a estos rituales ancestrales de sus mayores. Un ejemplo muy curioso, en uno de los pozos que apareció en los cuarteles de Varela. Es un pozo bien datado en fecha tardorromana, al menos como término Bosque, en el siglo IV antes de Cristo, por dos monedas de Constancio Galo que aparecen en su interior, estudiadas por la profesora Alicia Arévalo, y además una cronología tardía que se ha visto confirmada por el análisis, por las dataciones radiocarbónicas que le hemos podido hacer a los restos hallados en su interior.
Como ven, en uno de estos, en este pozo, en este depósito tardorromano, lo que aparece es un individuo no depositado. Los estudios antropológicos que se realizaron en el momento de la excavación por el doctor Manuel Calero Fresnada, y después el estudio que ha podido hacer la antropóloga del equipo, Mila Macías López, lo que nos indican es que se trata de un individuo que no fue arrojado al pozo, sino que se depositó con cuidado en este. El único o el ejemplo o el paralelo más claro que tenemos de este episodio es el que aparece al otro lado de la diapositiva, en un pozo que se pudo fechar por el material cerámico, que era muy, muy escaso. En el momento de la Segunda Guerra Púnica aparecía otro individuo con las mismas características taxonómicas. No aparece, no es un individuo que se haya arrojado de manera descuidada al interior del pozo, sino que está depositado con cuidado, en ambos casos además en decúbito prono, al parecer también con las manos atadas, inmovilizado, que con tantos siglos de diferencia aparezca o volvamos a ver este fenómeno, estos sacrificios. Seguramente serían a lo mejor más muertes ritualizadas que sacrificios humanos en sí. Bueno, pues puede por lo menos hacernos pensar si se trataba de un ritual extremo que se llevará a cabo en determinados momentos pues, de crisis o de necesidad de la ciudad, pero bueno, en el que no podemos entrar tampoco más en estos momentos. Respecto a las secuencias internas, temporales, de las propias estructuras de los propios pozos, en principio las cronologías convencionales, la secuencia cronoestratigráfica y el estudio de la cultura material, bueno, pues no era capaz de, o mediante su análisis no éramos capaces tampoco de discernir si estas estructuras se llenan se colmatan en un solo episodio ritual, o por si el contrario tienen un largo periodo de uso. Ya veíamos cómo los más antiguos, el pozo de Santa María del Mar, que veíamos hace unos momentos, sí parecía existir, al menos eso es lo que se desprende del informe de su excavador, como decía, sí parece existir un prolongado uso. Un uso que comienza sobre el siglo VI o V y que se continúa al menos durante 2 o 3 centurias con los datos que tenemos, sin haber podido comprobar el material en sí, excepto la existencia en los niveles inferiores de la urna Cruz del Negro y de un par de trípodes publicados también por su excavador en el boletín del Museo de Cádiz. Como decíamos, las secuencias propias sin embargo, el estudio de la cerámica no era, o mediante el estudio de la cerámica no somos capaces, o nos era mucho más difícil ver si existía una diferenciación secuencial en el uso de estas estructuras. Por lo tanto, una de las novedades del proyecto es la obtención de una serie de dataciones radiométricas sobre los restos óseos animales hallados en el interior de muchos de estos pozos, una serie de dataciones. Por el momento tenemos 5, pero que nos
nos aclaran en cierta manera, sí aclaran algunos de los interrogantes que nos planteábamos al principio, pero también, como suele pasar, pues nos da muchísimos más. En estas semanas tenemos previsto volver a mandar otra serie de restos, al menos 3 o 4 muestras para completar las dataciones y rellenar, bueno, pues los huecos y las incógnitas que aún nos quedan. Lo principal, tenemos la primera datación que pudimos hacer fue el Centro Nacional de Aceleradores del CSIC en Sevilla, y las posteriores fueron enviadas al laboratorio Beta Analytics en Estados Unidos. Esto nos crea un problema metodológico en tanto en cuanto que la única estructura de la que tenemos 2 dataciones, una en los niveles inferiores y otra en los niveles superiores, son precisamente las de los 2 laboratorios, pero no difieren bueno, los resultados yo creo que son bastante acertados. La primera de las dataciones que tenemos, la más antigua, es la del Cánido 2, está hecha sobre el Cánido 2 del Pozo 4 del Palacio de Justicia, que es el que anteriormente veíamos algunos de sus elementos cerámicos. Calibrado con Intencal 8, la datación más probable que nos sale es esta. A todas luces demasiado antigua. Probablemente este pozo haya que fecharlo por los materiales cerámicos que lo colmatan, pues muy a finales del V, casi con toda probabilidad en el siglo IV. Tendríamos que afinar todavía un poco más las cronologías con los datos, como digo, con la información disponible hasta el momento. El siguiente pozo que se ha podido analizar es el Pozo 4 de San Severiano, del antiguo cuartel de la Guardia Civil, y en él uno de los perros de los niveles más inferiores ofrece una datación de 397, principio del siglo IV, también comparándolo con la secuencia, con los materiales cerámicos, quizás excesivamente antiguo, quizás haya que adelantarlo con muchas probabilidades a segunda mitad, finales del siglo IV o primera mitad del siglo III. Pero lo interesante era que que el perro de Cánido 2, al que también se mandó una muestra, como decimos, al Centro Nacional de Aceleradores, la datación es muy pareja, es muy similar, pero algo más reciente. Bueno, queda demostrado que quizás el pozo estuvo abierto durante un periodo, o estaban abiertos estas estructuras como espacios litúrgicos, como hemos planteado en otras ocasiones que funcionarían, pues estarían abiertos durante una época más larga, durante un periodo que podría oscilar. El siguiente pozo de Bodega Abarzuza nos da una cronología del siglo III a.C., que es quizás en este caso haya que adelantarlo un poco, por los materiales cerámicos, aunque muy escasos, son más propios de primera mitad del siglo III, de mediados del siglo III. Y después tenemos en último lugar la cronología que nos ofrece el fragmento de cráneo del Pozo de los Cuarteles de Varela, de cráneo humano, del Pozo de los Cuarteles de Varela, que citamos hace un rato, y que, como digo, hay que interpretar, bueno, habría que explicar por otros condicionantes. Tras el estudio basado por una parte en las secuencias materiales y por otra la novedad que nos ofrecían las dataciones radiocarbónicas, vemos que en general se corroboran, se confirman
los resultados a los que habíamos llegado en los primeros trabajos. En este gráfico muy reducido, lo hemos entresacado en el primero de los trabajos que se publicó, el de 2001 en revista di Studi Fenici, dejando a un lado las estructuras cuyos rellenos se pueden fechar en época ya claramente romana, desde el siglo I a.C. en adelante, que como hemos dicho responden a otros condicionantes y no deberíamos tratarlos aquí. Si nos fijamos, si observamos la primera parte de la gráfica, vemos cómo la mayoría de estos pozos, de los depósitos que colmatan los pozos, se pueden fechar en algún momento del siglo III a.C., sobre todo, con un origen, como habíamos visto también en el siglo VI, un desarrollo a partir de los siglos V y IV, como decimos, un auge en el tercero, primera mitad del segundo, y su posterior desaparición a partir de esos momentos. Con esto creemos que se puede afirmar ya, sin lugar a dudas, el origen gaditano del fenómeno, del uso de estos pozos de agua en determinado momento como espacios litúrgicos en los que tienen lugar actividades de tipo ritual en ellos. Sin embargo, debemos por lo menos al menos reflexionar sobre cuál sería el origen inicial, el origen primero de esta estructura, puesto que no sabemos exactamente de dónde surgen. Hemos analizado los antecedentes con los que contamos en la ciudad de Cádiz. Son por una parte el pozo que se pudo excavar en la calle Ancha, en este caso al norte, en zona urbana o cercana a la zona urbana del Teatro Cómico. Un pozo que ha sido publicado, tanto el contexto como los materiales procedentes de él, por Diego Ruiz Mata y su equipo en diferentes ocasiones. Se trata de un pozo relleno, colmatado, con materiales cerámicos muy antiguos, origen fenicio arcaico, con una fecha, una datación similar a la que presentan otros contextos cercanos, como el propio Teatro Cómico o la calle Cánovas del Castillo. En esta ocasión sus excavadores lo interpretan como un pozo donde se han amortizado en contextos culturales, de naturaleza cultural, difícilmente también definible, desechos de lo que pudiera haber sido un banquete, por la composición, fundamentalmente por la composición de la cerámica, de la vajilla cerámica, y por la presencia de huesos animales y de restos de animales y de malacofauna, que sin embargo no se han estudiado, no se han publicado. Con posterioridad, también en la parte norte de la isla gaditana, en fechas recientes se ha podido excavar un pozo similar a este. En ambas ocasiones se trata de pozos que llegan hasta el acuífero, perforan el acuífero, pero en el de Ancha no tenemos constancia de que esto sea así. En las publicaciones no se especifica, pero en el pozo del Colegio Mayor Universitario sí. En este caso, el pozo se amortiza en fechas cercanas al siglo VI, alrededor del siglo VI. Toda la zona se colmata también en los siglos posteriores.
no hay más datos sobre construcciones en la zona, pero bueno, sin entrar en detalle, sus excavadores creen también que quizá pudiera haber estado en relación con un posible templo o zona religiosa, zona cultural cercana, que en determinado momento deja de estar en funcionamiento, se desmonta, puesto que en el interior del pozo, en este caso, se han aparecido restos constructivos de carácter monumental, y la zona pues pasa a tener otra funcionalidad. Sin embargo, a diferencia de los pozos que nosotros estamos trabajando o el objeto del estudio, estos pozos se documentan, como hemos visto, en la isla Mayor Gaditana, en una zona con otra funcionalidad, principalmente de habitación, y esta zona más norte, bueno, pues no sabemos muy bien si con una funcionalidad también económica, industrial o incluso funeraria. Pero lo que sí podemos estar muy seguros es que responden a condicionantes diferentes, y que es a partir del siglo VI, precisamente cuando se empieza a desarrollar y a normalizar este otro tipo de estructura, que es el que a nosotros nos ocupa. La diferencia fundamental desde el punto de vista espacial es que se localizan en áreas funerarias, en la zona de la necrópolis. Sin embargo, desde nuestros primeros trabajos ya nos dimos cuenta que, aunque en contexto funerario, en zona de necrópolis, existía una separación espacial, una segregación clara entre aquellas zonas donde se encontraban, donde se construyen y los enterramientos, las tumbas y el cementerio propiamente dicho, y aquellas otras zonas donde no aparecen en tumbas y sin embargo sí esta otra serie de estructuras. Era una pauta que se repetía en muchas de las excavaciones, muchas de las zonas, de las áreas de necrópolis que habíamos podido estudiar y trabajar. Claro, de esta primera constatación, la interpretación primera que dimos a estas estructuras, que debían tener una funcionalidad, una función en relación de alguna manera con el ritual desarrollado en torno a la muerte, a la necrópolis, y de eso que los consideráramos funerarios. Sobre su naturaleza ritual no existe ninguna duda, no voy a incidir ni a insistir en ello, puesto que bueno, tenemos un tiempo limitado y en esta conferencia me interesa más ofrecer las novedades de la investigación, pero bueno, rápidamente podemos decir que tanto la naturaleza de los depósitos, formado por los restos de grandes banquetes, de ofrendas de distinto tipo, tanto libaciones, ofrendas vegetales, quema de perfume, etcétera, como los propios sacrificios y las ofrendas también de grandes volúmenes de ofrendas de tipo marino, etcétera. Y tanto, como digo, como el relleno en sí, como las mismas pautas de relleno, que son unas pautas muy regladas, con estos distintos episodios de uso muy bien señalados en la estratigrafía. Bueno, pues no existe, o creemos que no debe existir ya a esta altura, ninguna duda sobre su carácter ritual. Por lo tanto, descartamos definitivamente la interpretación que se hizo al principio de esta estructura de basurero. Sin embargo, como digo, que el hecho de que aparezcan en la necrópolis no tiene, en principio, o no tiene por qué definitivamente llevarnos a pensar que su funcionalidad sea funeraria o que estén localizadas en la necrópolis precisamente por esas características funerarias o más directamente relacionadas con la muerte. ¿Y si hubiera otras razones para este emplazamiento? ¿Y si la necrópolis fuera, además de la ciudad de los muertos, el lugar de los muertos, el lugar donde
termina nuestra vida en esta tierra, puede considerarse como un espacio de agregación comunal. En este sentido, la necrópolis sería un espacio liminar que separa claramente el mundo de los vivos por una parte del mundo de los muertos por otro. Significado además que se suma, que se añade al que per se tienen estas estructuras. Recordemos que se trata de estructuras subterráneas, lo de que por sí ya son liminares, ya están poniendo en contacto y en comunicación un mundo con otro. Pero es que además de un espacio liminar, la necrópolis puede ser entendida o podemos explicarla como un espacio de agregación y un espacio de agregación comunal en el cual y en determinados momentos históricos o incluso cívicos, ya con ciertas connotaciones y características del mundo urbano. A esta interpretación, uno de los argumentos que contribuye a darle peso es el gran número de participantes que vemos que se suman a alguna de estas ceremonias. Si con ello traducimos el número de objetos de la vajilla de uso personal que se advierte en muchas de estas estructuras, como uno de los últimos episodios rituales que tienen lugar en el entorno de los pozos y que son los que terminan por colmatar y por rellenar el espacio litúrgico que hemos considerado que sería esta estructura subterránea. Insistimos de forma rápida que es precisamente en este sentido, en el del análisis de los rellenos, donde nuestra labor está más avanzada, gracias sobre todo al trabajo de estas 2 décadas. Conocemos bastante bien los restos inorgánicos, la cerámica fundamentalmente, y también está muy avanzado el estudio de muchos de los restos orgánicos. La cerámica, por los análisis tipológicos y cronológicos, debido sobre todo a la experiencia acumulada y al avance de estos últimos años en la investigación y en el conocimiento de las producciones cerámicas fenicias y púnicas occidentales. Y en cuanto a los restos orgánicos, pues tanto el estudio de los mamíferos, sobre todo de los cánidos, de los cuales ya tenemos algunos trabajos arqueozoológicos y paleopatológicos de los individuos sacrificados procedentes de alguna de estas estructuras. También el estudio de la malacofauna. En este caso tenemos la problemática de que en por no decir casi la práctica mayoría de estas estructuras no contamos con la muestra completa, puesto que, por ejemplo, como pueden ver en esta diapositiva, en ocasiones son capas completas, muy extensas, de algún tipo de molusco, como en este caso de navaja, y los arqueólogos cuando lo han excavado han recogido solo una muestra. Y esperemos que en los próximos que se descubran y que podamos excavar, pues solventar ya estas limitaciones. Idéntica reflexión se puede hacer respecto sobre todo a los restos ícticos que se han recogido solamente los que a nivel macroespacial se han podido ver, en muchos casos de especies grandes tipo túnido, pero la ausencia de cribado, de flotación, de recogida del sedimento, pues nos ha impedido tener un muestreo completo y por lo tanto la información que podemos recuperar pues siempre será sesgada. Ya ni qué decir, ¿no?, respecto a las semillas, frutos y pólenes, etcétera. Esperemos, como digo, que en próximas ocasiones podamos solventar este problema.
Sin embargo, otro de los puntos en los que creemos que hay que incidir, que no tenemos todavía bastante o no tenemos demasiado desarrollado, sería precisamente en el desarrollo de todas estas acciones rituales de las que venimos hablando, ¿no? El desarrollo de lo que se ha venido llamando la cadena operativa ritual, es decir, la narrativa del hecho ritual, que no es sino la suma de las distintas acciones rituales que tienen lugar en las estructuras. Pero ojo, no solamente en el interior de las estructuras, sino, como también vemos, en el exterior de los pozos. El pozo en sí, por sus propias características tipológicas, pues como mucho permitiría la presencia en su interior, pues, de un oficiante, con lo cual el resto de participantes en la ceremonia debían estar situados en los alrededores, en el exterior del pozo. Esto nos lleva como uno de nuestros objetivos en la actualidad, a intentar, como digo, determinar cuál es la cadena de acciones, la sucesión de acciones que tienen lugar en esta ceremonia. Y para ello, bueno, pues uno de los métodos es a través del análisis del gesto ritual. Respecto a los protagonistas y a los distintos roles que cumplen, es otra de las cuestiones en las que estamos trabajando actualmente. También se ha presentado ya algún trabajo preliminar. El análisis pensamos que debe hacerse también desde una doble vertiente, por una parte vertical, pero por otra parte también horizontal. Es decir, tenemos desde el punto de vista vertical, pues habrá que dilucidar quiénes son los organizadores, quiénes son los participantes, quiénes tienen una participación activa frente a una participación pasiva. Ojo que una participación activa puede ser, por ejemplo, el que está cocinando o el que trae a los animales para ser sacrificados, y sin embargo no tiene por qué considerarse como una participación activa dentro del propio ceremonial. Y por el contrario, alguien que en principio parezca o nos parezca a nosotros que no tiene una participación activa, como puede ser las personas que participan del ritual, de las ofrendas o de los sacrificios desde el exterior, y sean simples, a lo mejor desde nuestra óptica, son simples observadores, en realidad sí tienen una participación activa desde el punto de vista de la organización de esta ceremonia. Por otra parte, el análisis debe ser horizontal, porque bueno, nos interesa también desde un sesgo de género ver cuál podría ser el papel que tuvieron estas mujeres, sobre todo las mujeres gaditanas, frente a los varones, sobre todo en determinado momento y contexto histórico, que luego insistiremos un poco más. En este sentido también, en los últimos momentos de vida de los pozos, de las ceremonias y del fenómeno como tal, sería interesante ver hasta qué punto podemos hablar o participarían la población foránea junto a la población gaditana. Llegado a este punto, debemos ya plantearnos cuáles serían las causas que originan el origen, que originan la aparición y el desarrollo de esta ceremonia. Más o menos nos hemos contestado, ¿no?, las preguntas de dónde, cuándo y quiénes, y ahora, bueno, pues como punto clave tenemos el porqué. Para intentar contextualizar estas ceremonias, este fenómeno, es evidente, bueno, pues que necesitamos ver su evolución en el tiempo y la evolución, como digo, en el tiempo, la evolución cronológica y la contextualización temporal.
si diseccionamos un poco la información de la que contamos en la actualidad, podemos ver o podemos hablar de una primera época, de una primera etapa en la cual se originan, estaría centrada en torno al siglo VI. Estas estructuras serían todavía escasas, estarían dispersas por todo el área extraurbana, y además hemos podido comprobar en la estructura, en los ejemplos que se han podido analizar, que tendrían un largo uso, un uso prolongado en el tiempo. A esta primera etapa le seguiría una etapa de desarrollo algo más larga, que hemos ubicado entre los siglos V y mediados del siglo III o primera mitad del siglo III a.C., donde los ejemplos seguirían siendo escasos, seguirían siendo dispersos, aunque es muy probable que ya existiera una estructuración espacial incipiente, y el uso además se va concentrando más en el tiempo. Una tercera etapa, le hemos llamado de explosión o de auge, estaría circunscrita a la segunda mitad del siglo III a.C. En este momento las estructuras que conocemos son más numerosas. Sabemos además también, no solo son más numerosas las estructuras, sino que además en las ceremonias que tienen lugar en torno a ellas participa un número mayor de personas, y además con una participación más activa, que podemos deducir de la celebración de esos banquetes comunales con los cuales termina la ceremonia y se cierra el espacio ritual. Y por lo tanto, además, vemos también como en estos momentos ya tendrían un uso más corto en el tiempo. Por último, diferenciamos una cuarta etapa que hemos llamado de retraimiento, de desaparición, en principio, o que se puede fechar en torno a inicios del siglo II a.C., cuando de nuevo se vuelven a rarificar y son más escasas las estructuras que encontramos, con de nuevo otra vez una escasa participación, es decir, no vemos, o por lo menos no queda reflejado en el registro, esa participación activa de un volumen mayor de población o de fieles, y con ese final que hemos visto en el pozo de Varela, o esa posibilidad que existe en momentos posteriores de que vuelva a practicarse de forma totalmente excepcional estos rituales ancestrales de los gaditanos. Es evidente que esta evolución en el tiempo que hemos descrito en la diapositiva anterior, si la correlacionamos con las etapas históricas, en un primer momento, la etapa que hemos llamado de origen, ¿no?, en torno al siglo VI, coincide prácticamente con la descomposición del modelo arcaico colonial y la formación de las identidades ciudadanas occidentales. Es un momento en el que vemos cambios en todos los aspectos. Cambia el patrón habitacional, lo que refleja cambios políticos. Cambia también la necrópolis, tanto el ritual como la propia localización espacial de los cementerios, lo que está indicando también cambios de tipo social. Y vemos también cómo surge el que explosionará luego también, y será el nuevo modelo productivo de gran éxito a partir de estos momentos, lo que está indicando también pues, cambios de tipo económico. Es en este contexto histórico y socioeconómico, cultural, en el que hay que entender el nacimiento, el origen como tal del fenómeno, y en el que podemos fechar los primeros ejemplos conocidos. En la segunda etapa
algo menos aquilatada, que se prolonga durante este siglo, 2 siglos y medio prácticamente, se asiste a la normalización y a la canonización de la práctica ritual. Que bueno, yo ahí en la diapositiva he puesto gaditana entre paréntesis, pero creo que ya tenemos bastante argumento para afirmar sin muchas dudas que sí, que el origen debió ser local gaditano. Se trata de una práctica, que se desarrolla de forma paralela a la identidad cívica de la ciudad extremo occidental en estos momentos. Hemos visto también, hemos insistido en varias ocasiones ya, cómo la explosión del fenómeno tiene lugar en la segunda mitad del siglo III. En estos momentos además vemos una serie de cambios manifiestos que se reflejan en el registro. Hemos mencionado también ahora la elevada participación activa, que se traduce en la celebración de banquetes comunales, y en el registro los vemos pues, con el depósito de los materiales de la vajilla utilizada en estos banquetes. En estos momentos también se introduce materialidades ajenas en principio a toda la tradición gaditana, como pueden ser los pebeteros en forma de cabeza femenina, los ascoi, algunas formas vasculares. Y sin embargo, a pesar de que se intensifica y que se multiplica el hallazgo y por lo tanto estas manifestaciones rituales en estos momentos, la temporalidad de las estructuras, de cada una de las estructuras, es más corta, posiblemente resultado de uno o muy pocos, en todo caso, episodios rituales o episodios litúrgicos y muy relacionados en el tiempo, seguramente durante un breve lapso de tiempo. Es muy difícil no relacionarlo con la ocupación cartaginesa de Gadir en estos momentos. Por último, la última etapa que hemos considerado de retraimiento y desaparición, que se fecha a partir de inicio del siglo II, pues desaparece la participación masiva, no vemos ya el reflejo de la celebración de banquetes en esta ceremonia. Disminuyen también los ejemplos que tenemos, los ejemplos que conocemos, y es en estos momentos cuando surgen estos episodios rituales extraordinarios que en el registro quedan reflejados en forma de... Me es difícil decir sacrificios humanos, prefiero hablar, por lo menos por prudencia, de muertes ritualizadas, ¿no? Ya habría que verlo con más detenimiento. Y es en el momento en el que cambia la funcionalidad de estas estructuras fuera de uso, ¿no? Porque recordemos, hemos dicho que se trata de pozos para obtención de agua que en determinado momento pues, se utilizan como espacios litúrgicos y que se ciegan una vez que el depósito queda amortizado. Insistimos en que la coincidencia temporal no debe ser tal, o sea, no debemos explicarlo como una casualidad, sino como una causalidad, y que es clara, evidente la relación entre la intensificación del fenómeno y la ocupación cartaginesa, por una parte, y la propia escalada bélica y la serie de acontecimientos que tienen lugar en los momentos anteriores al estallido de la Segunda Guerra Púnica y al propio desarrollo de la guerra y su final. Por lo tanto, una vez fuera de dudas o una vez planteado que si no el origen, al menos sí la intensificación del mismo y el auge del fenómeno y la explosión del fenómeno están muy relacionados o en relación directa con la ocupación cartaginesa, vamos a intentar ver si es posible correlacionar estos dos hechos, ¿no?
Partimos de la hipótesis que fue un momento, hubo de ser una época en la que el malestar social en la ciudad fuera cada vez más creciente, con tensiones en todos los niveles. Seguramente tanto étnicos como identitarios, a nivel horizontal, es decir, entre los gaditanos y los forasteros, pero también entre los propios dirigentes mandatarios o cartagineses y gaditanos, y después contra los propios poderes de la ciudad, bien locales, bien forasteros, y el grueso de la sociedad, de la población. A pesar de que conocemos bastante mal todavía, no todavía, sino conocemos bien los distintos episodios que tienen lugar en estos momentos gracias a las fuentes grecolatinas que han llegado hasta nosotros, pero sí que es verdad que no sabemos los efectos que tuvieron en la propia ciudad, ¿no? Desconocemos el devenir de la ciudad de Cádiz en estos momentos, cómo hubo de afectar a la vida cotidiana y a la práctica del día a día en la ciudad esta ocupación cartaginesa. Lo que sí es cierto, como digo, es que parece que la escalada está en relación con el auge, o mejor dicho, el auge de esta estructura del ritual en torno a ella está muy relacionada con la ocupación cartaginesa y con el conflicto bélico, y también como una vez desaparecida la amenaza o el fenómeno que lo origina, también vemos cómo se rarifica hasta desaparecer prácticamente toda esta serie de rituales en torno a los pozos. Son muchas las cuestiones que nos quedan pendientes. No he querido insistir en la explicación, bueno, porque ya se nos ha ido incluso el tiempo. Sí que nuestra hipótesis, partimos de la idea de que quizás todo este tipo de ceremonias ancestrales gaditanas que tienen lugar en estos espacios que hemos llamado de agregación liminares, quizá muy en relación con los ancestros, sirvieran en estos momentos para vehiculizar y para canalizar toda esta serie de tensiones que hemos mencionado muy rápidamente. Nos queda también la cuestión de la participación cartaginesa. Sí, en estas ceremonias, al menos en sus inicios, participaron los ocupantes, la población foránea. En algún trabajo hemos adelantado que es muy posible, ¿no?, que mediante la figura de la hospitalidad, si tuviera lugar o si se integrara a la población foránea en estas ceremonias. De hecho, puede ser la explicación incluso al origen del banquete o por qué se introduce el banquete masivo, entre comillas también, cuando en todos los ejemplos anteriores, en toda la evolución y el desarrollo anterior de la ceremonia, pues no era una de las actividades rituales que veíamos, o con la que se terminaba o con la que se cerraba los rituales que tenían lugar alrededor de estas estructuras. Llegado a este punto ya, bueno, antes de terminar, solamente volver a citar o a insistir un poco en los próximos pasos, ¿no?, las perspectivas de investigación. Como vemos, hemos resuelto muchas de las incógnitas que nos planteábamos, pero hemos abierto otras muchas más. En primer lugar, pues evidentemente profundizar en el desarrollo del ritual, lo que hemos llamado la cadena operativa ritual mediante el gesto ritual. También es necesario profundizar en el papel de cada uno de los participantes,
tanto a nivel colectivo, el pueblo gaditano, las tropas cartaginesas, o en cada momento histórico, o cada uno de los participantes, pero también a nivel individual, de quién parte la iniciativa, si es privada o es pública, si son cultos populares que en determinado momento son apropiados por el poder, etcétera. Son muchas cuestiones en las que me es imposible entrar ahora. Y también en la evolución y transformación, ¿no? Si lo que comienza siendo un ritual local, quizás privado, con escaso impacto, termina con el desarrollo del tiempo y sobre todo de los acontecimientos en convertirse en un ritual público con una participación masiva. Bueno, antes de despedirme ya, me gustaría darle las gracias a Iñaki Dieguez, que es el autor de la ilustración con la cual he venido acompañando pues, mi presentación desde el inicio. Quiero darle las gracias por haber sabido plasmar también mis ideas o el desarrollo del proyecto, de la investigación de tantos años, nos ha ido enseñando sobre los rituales que tienen lugar en torno a estos pozos en Gadir. Y bueno, espero que sea la primera o la segunda, en este caso tercera, de muchas colaboraciones. Y bueno, de nuevo darle las gracias al equipo y por supuesto pues al Museo Arqueológico Nacional y a todos ustedes.